Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Compañera de comentario todos los martes, me alegra mucho verte aquí. Muchas gracias. Bueno, pues estamos hablando de lo que está hablando y todo el mundo, ¿no? De esas puestas en libertad. Bueno, es que a mí me parece que esto es absolutamente intolerable. Absolutamente intolerable. Entonces, ese tío que ha puesto el cohete, no sé por qué no lo han detenido ya. Porque el delegado del Gobierno en el País Vasco ha dicho que tiene 5 casos de exaltación del terrorismo. El Gobierno se comprometió a impedirlo. De hecho, dijeron que los abertzales habían dado orden a los excarcelados de ser discretos. Bueno, pues eso, por lo visto, se ha olvidado ya. A mí me parece que esto no se puede consentir. Aparte de que yo creo que se han hecho muchísimas cosas mal, porque la indignación de la ciudadanía con este caso, ya un policía que llevaba a sus niños a una piscina, me parece que era un guardia, dos gemelos, un guardia que le recogía de un guardia civil. No, además usaba el coche solo para llevar a la familia. Para llevar a los niños a 2 gemelitos que tenía, matan a uno y resulta que ponen cohetes y lo celebran. Vamos, hombre, es que le puedo asegurar que a mí me duraba 1 minuto. ¿Ya está bien? Lo que pasa es que la doctrina Parot es eso también, ¿no? No, pero da igual la doctrina Parot. Es que aquí estamos en exaltación del terrorismo. De la doctrina Parot hablaremos luego, ¿sí? Porque yo no estoy de acuerdo. Pero en este caso, este señor que ha puesto el cohete tiene que estar detenido, pero detenido esta mañana. Estoy segura que la Guardia Civil sabe quién ha sido. Seguro. Porque es que además esto es que no ha sido en el Goierri, ha sido en Galdácano. Galdácano es Bilbao, es una zona industrial. Pero esto ¿qué va a ser? Vamos a hablar entonces primero de los violadores y luego, volveremos al terrorismo. Lo de los violadores, que no les quieran dar las fotografías de cómo las fotos que tienen ahora. Sí. Vamos, es que ya me parece el colmo. Cuando se sabe, porque los expertos dicen que estos señores no van no se han rehabilitado, que posiblemente van a reincidir. Nadie entiende la puesta de libertad de esta gente, que es efectivamente, todos los informes médicos, psiquiátricos dicen que, bueno, en cualquier momento pueden volver a delinquir. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo explicamos? Ahora iremos a la doctrina Parot, pero bueno, algo se podía haber hecho. Se decía que se iban a ver los casos uno a uno para su puesta de libertad, pero van todos a la calle. Uno a uno. Eso se decía, sí. Y se están viendo uno a uno y resolviendo de esa manera uno a uno, efectivamente. Pero es terrible, pero es que todo esto es por los beneficios penitenciarios. Y aquí que se era una sabe filfa. Que hay beneficios penitenciarios que se han computado favorablemente y que por lo visto no se han debido revisar porque son clases presenciales en la Universidad del País Vasco. ¿Usted cree que algún preso puede ir a una clase presencial en una universidad? Entonces, si de verdad se iban a revisar, porque la doctrina Parot, o sea, la derogación de la doctrina Parot, lo que dice es que no se puede echar para atrás con nuevos criterios. Pero lo que no dice en ningún sitio es que que eso tenga que ver algo con el cómputo de los beneficios penitenciarios. Esto es una cosa del Gobierno de la Nación, no tiene que ver con esta cuestión. Hay que revisar uno a uno, como dijeron que se iba a hacer, estos casos, porque aquel solamente afectaba a la etarra Inés del Río. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues no lo sé, pero es que esto hay que preguntárselo a los jueces y al Gobierno también, porque esto tiene que ver con instituciones penitenciarias. ¿Y tuvo algo que ver con ese rifirrafe que cuentan que tuvo Esperanza Aguirre con Ruy Gallardón a propósito del juez López Guerra, que era el que tenía que defender la posición española y que evidentemente no lo hizo? Sí lo hizo, defendió la posición española. No la del Gobierno actual, ¿verdad? La posición de Rodríguez Zapatero, en la primera sentencia de Inés del Río, que en las actas de las reuniones del Gobierno de la Nación con ETA, en las actas se dicen claramente, apunta ETA que dijo Gómez Bermúdez, como el Constitucional y el Supremo no se van a apear de la doctrina Parot, tendremos que llevar este asunto a Europa. Y resulta que llevan a López Guerra, y Ángeles Pedraza me lo ha dicho a mí, la presidenta de las víctimas del terrorismo, que cuando la primera sentencia fueron allí y el resto de los jueces le dijeron, ¿pero no era esto lo que quería España? O sea, el señor López Guerra y el señor Zapatero han hecho lo que ellos querían. Por eso yo pregunté por qué no hemos cesado al señor López Guerra, puesto que para ser magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que ser independiente. Dígame usted cuál es la independencia del señor López Guerra, que salió de la Secretaría de Estado de Justicia y de la negociación con ETA.
¿Cree Esperanza Aguirre las coincidencias o esa hoja de ruta que hemos leído, publicada en algunos periódicos, se está cumpliendo y por qué se cumple? Yo eso no lo sé, eso pregúnteselo a los señores ministros y al señor presidente del Gobierno. Se lo pregunté al ministro. Ya lo hemos hecho. Sí, lo preguntaba al ministro del Interior aquí y dijo que no. Yo espero del ministro del Interior que esta misma mañana detenga a los del cohete. Pues estamos aquí conversando con Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid. Hemos hablado ya pues de las excarcelaciones de etarras, de los violadores, asesinos, de la doctrina Parot. Y ahora le voy a preguntar a Esperanza Aguirre por algo que dijo aquí el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Decía, hay quien está fuera de la cárcel y otros están fuera del partido, como Ortega Lara. A eso ya se ha añadido Santi Abascal y algún otro. ¿Qué está pasando dentro del partido? Que hay muchos que no están muy conformes con algunas decisiones de este Gobierno que hace que abandonen. Bueno, Ortega Lara hace tiempo que se fue. Yo creo que ni siquiera estaba el PP en el Gobierno y yo lo lamento enormemente. Sobre todo, a mí me duele que Bolinaga esté en la calle, no por la doctrina Parot, no por el Tribunal de Estrasburgo, sino por una decisión del Gobierno, porque tenía cáncer y estaba terminal. Y bueno, vamos a mandar a todos los que tengan cáncer al hospital de San Sebastián, porque lleva ya año y medio y anda por ahí tomando chiquitos, ¿eh? Es una terminalidad que todos los que hemos sufrido un cáncer, pues la verdad, creo que en fin, es bastante indignante, no solo por haberle mantenido 500 y pico días a Ortega Lara en las condiciones que le mantuvo, sino porque cuando ya la Guardia Civil había descubierto dónde estaba Ortega Lara, pero era una nave muy grande, llevaba ya varios días sin comer y estaba a punto de morir, llevaron allí a Bolinaga a que dijera dónde estaba el zulo y se negó a hacerlo. O sea, que es una hazaña que verdaderamente a mí me parece que la gente no lo puede entender. Ortega Lara fuera del partido y Bolinaga en la calle. ¿Y Abascal y algún otro? Porque están descontentos con lo que está haciendo este Gobierno en materia de las víctimas, sobre todo de la sensibilidad con las víctimas. Abascal ha escrito una carta que es muy explicativa y yo he lamentado muchísimo porque tengo un gran cariño y admiración hacia Santi Abascal. Vamos a hablar de otras cosas que hemos ido abordando aquí distintos martes en los comentarios de Esperanza Aguirre. Por ejemplo, la supuesta autoridad moral de la izquierda. Caso de UGT, de los sindicatos. Estamos hablando de facturas falsas, de mariscadas. No se quiere investigar y ahora se abre un comité extraordinario urgente el 9 de enero. Urgente y son 6 semanas. O sea, un señor que le han pillado, que compra un maletín en Salvador Bachiller, que es una fábrica, una marca muy importante y muy buena, que tiene fábrica en Arganda y trabajadores en Arganda, y encarga a otros 700 que se lo hagan en Asia, unas falsificaciones. Le han pillado. Pues es que yo no entiendo por qué tiene que esperar 6 meses. Tiene que dimitir. Dice, no, lo dirán mis afiliados. No, sus afiliados no lo dirán, lo dice usted. La dimisión es una cosa personal, no es una cuestión que tengan que decir los demás. Los demás lo que harían es echarle y no tiene que esperar 6 semanas. O sea, aquí da cuentas todo el mundo de todo. Incluso pide disculpas todo el mundo. Últimamente las ha pedido el presidente Rodríguez Zapatero por los inmensos errores que cometió al no reconocer la crisis. Solves, pero aquí UGT, yo es que no le he visto que reconozca a ninguno de ellos. Esto de los sindicatos, pero bueno, pero ¿cómo que no lo va a hacer? Pues habrá que pedírselos. He leído en un periódico, el gobierno amenaza con llevar a UGT a la fiscalía. Amenaza no, es que esto tiene que estar en la fiscalía. Es que la gente no entiende por qué hay personas e instituciones de diferente condición que otras. Yo me acuerdo, Ernesto, de José Ricardo Martínez, el líder de UGT Madrid, al cual usted conoce mucho también, sí. De aquella famosa frase referida a Miguel Ángel Fernández Ordóñez de cuando habló de la reforma laboral, que dijo en la Puerta del Sol muy enérgicamente aquello de Mafo, vete a tu puta casa. Lo digo entre comillas, no por el palabra, pero lo dijo así, ¿no? Y era por aplicar la reforma laboral. Dios mío de mi vida, lo que está haciendo UGT de Madrid, que manda una carta a José Ricardo Martínez, el que cobraba casi 200.000 euros señora, del Consejo de Caja Madrid. Sí. Recordemos que UGT Madrid, claro, y el asunto, como todos los días nos enteramos o de un maletín o de un guateque, pues pasa relativamente desapercibido. Pero en UGT Madrid iba a comentar, pero dejarme una cosita que termino. UGT Madrid estaba aplicando un ERE y manda una carta a los afectados diciendo que si lo firman cobran a 30 días por año trabajado y si no están de acuerdo se aplicará la reforma laboral y cobrarán 20 días, el de su puta casa. Es impresionante. Yo lo que creo es que una institución tan importante como son los sindicatos, lo que no es posible es que no abrieran la boca
cuando se perdieron 3 millones de empleos durante el gobierno de ZP, que no admitieron ni una sola reforma para acercarnos un poco a Europa. Nos pasamos a tener, en vez de menos índice de paro que Alemania, que teníamos, 7 y pico %, a tener el doble que la media de la Unión Europea. Y los sindicatos, como si no fuera con ellos. Y resulta que cuando llega el Partido Popular y hace la reforma laboral que todos los expertos le estaban pidiendo, entonces sí, entonces montan una huelga general. Pero bueno, es que esto es una vergüenza. Y si encima no les controla a nadie, no dan cuentas a nadie, y no reciben una cantidad de fondos públicos impresionantes, yo tengo que decir que los últimos años de mi gobierno suprimí, llevé a cero todas las subvenciones a UGT y a comisiones, a los partidos políticos y a la patronal. Es que yo quiero ir ahí, porque usted decía que es necesario que los sindicatos pidan disculpas ante la opinión pública, pero yo creo que no es suficiente eso. Quiero decir, está en la mano de los legisladores, es decir, de ustedes, de quienes están sentados en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, el resetear también el funcionamiento de los sindicatos. O sea, en una sociedad como la nuestra, donde efectivamente la opinión pública ya no transige con según qué cosas, es de obligado cumplimiento que los sindicatos, que han tenido una función social muy importante en los últimos 30 años en este país, también den pasos para dar explicaciones de lo que hacen con el dinero público. Y esto, de momento, ningún gobierno ha querido poner remedio. Los cursos de formación que se han encargado obligatoriamente en algunos momentos, porque el Gobierno de la Nación nos obligaba. Yo en la Comunidad de Madrid me costó muchísimo trabajo sacar a concurso el dinero que llegaba de la Unión Europea para los cursos de formación, porque había que dárselo a sindicatos y a patronales. No han servido para nada. ¿Por qué no se hace una auditoría de esos cursos de formación? Yo recuerdo hace muchísimos años al líder de la UGT de los mineros que dijo: si el dinero de formación se hubiera dedicado bien, él lo dijo, seríamos hoy todos ingenieros de caminos. Porque Lito, entonces era Lito Villa o algo así. Sí, Lito. Sí. No, Esperanza se refiere a Fernández Villa. Sí, el muchísimos Soma UGT. Exacto. El del Soma UGT. Bueno, me vais a permitir que avancemos. O sea, que fíjese el tiempo que hemos tenido para analizar la formación y si no valía para nada ese dinero, quitarlo. Enseguida vamos a seguir analizando la actualidad política, pero tengo al pobre José Antí, que cuando está en Barcelona, el director de La Vanguardia, parece que desaparece, pero no, le tenemos ahí. Aquí estoy oyendo a la presidenta. Te dejo hacer a ti la siguiente pregunta y luego seguimos desde aquí. Buenos días, presidenta. A mí me gustaría volver un momento al tema de la excarcelación y el homenaje al etarra Francisco Javier Martínez Izaguirre, porque en un momento de su intervención usted ha dicho, que si lo he notado yo, un poco que todo esto le duraba a usted un minuto. No, todo esto no, los cohetes. Los cohetes. Cuando decía todo esto, que me refería al tema de los cohetes como usted muy bien ha precisado. No, se lo decía porque usted sabe muy bien que las competencias de orden público en el País Vasco las tiene la Ertzaintza. Y usted sabe muy bien que las competencias de la lucha antiterrorista las tiene el Gobierno de la Nación. Me deja que le formule la pregunta, que las competencias de orden público las tiene la Ertzaintza y que lo que el Gobierno ha hecho ha sido trasladar a la Fiscalía, a la delegación del Gobierno, que abra una investigación a ver si los delitos son propios de exaltación de terrorismo. Mi pregunta es doble. Por un lado, ¿qué más cree usted que puede hacer el Gobierno teniendo en cuenta que las competencias de orden público son de la Ertzaintza? Y después una pregunta que no es directamente relacionada con esta, pero que tiene que ver con la doctrina Parot. Pregúntale que si usted hubiera formado parte actualmente del Gobierno de España, si hubiera dimitido ante un Gobierno que estuviera aplicando la doctrina Parot como la está aplicando. Muchas gracias. Empiezo por el final. El Gobierno no es quien ha aplicado la doctrina Parot, han sido los jueces. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo es que discrepo de usted. Esta no es una cuestión de orden público, para nada. Esta es una cuestión de indignación nacional por exaltación del terrorismo. Y como tal exaltación del terrorismo, creo que para eso está en el País Vasco la Guardia Civil y la Policía Nacional, que siguen estando para la lucha antiterrorista. Y por lo tanto, pues yo lo que sí haría es, ya le digo, detener al del cohete. Vamos a hablar de Cataluña, ya que está Antic hablando. Yo plantearía también el tema del secesionismo de Cataluña. Yo no sé si Esperanza Aguirre considera que se han traspasado ya todas las líneas rojas, si hay marcha atrás o si se haya creado en la sociedad catalana esa sensación de que la independencia es un camino al que hay que dirigirse inexorablemente. ¿Y qué tiene que hacer el Gobierno o si tiene que ser más contundente en su respuesta para que los españoles pensemos que la unidad de España es algo que hay que defender las 24 horas del día?
Bueno, esto no es una respuesta corta ni fácil. Yo estuve hace poco en Barcelona y di una conferencia sobre este asunto. Yo creo que en Cataluña ha pasado algo pues que tenemos todos los españoles la obligación de analizar, y es que desde el momento en que se aprueba la Constitución hace solo 35 años, que históricamente es muy poco, donde los catalanes con entusiasmo, con más entusiasmo que los madrileños, votan a favor de la Constitución, que habla de la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Ya le digo, allí solo hubo un 4% de noes a esto, y la Esquerra Republicana, bien, es verdad que entonces no era legal, pero estaba en contra. Y me imagino los partidos de extrema derecha también. Aquí en Madrid hubo un 10% de noes. O sea, hemos pasado de ese entusiasmo a una desafección, a un culpabilizar al resto de España, por no decir en algunos, a un odio al resto de los españoles, que yo creo que tenemos obligación de analizar. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí no tengo tiempo de desgranarlo, pero es verdad que yo allí señalé 5 causas. La educación, la primera, donde no se explica a los niños catalanes la realidad de la historia. Es más, yo creo que cogemos a unos niños catalanes, hacemos una encuesta y todos creerán que Cataluña ha sido independiente. Todos creerán que la guerra de sucesión a la corona de España, donde había un pretendiente austriaco y un pretendiente francés, en realidad fue una guerra en la que los españoles reprimieron las ansias de independencia de los catalanes. Y no digamos ya nada pues de la guerra de la independencia. Nadie sabe que Agustina de Aragón era de Barcelona, ni el tambor del Burg, no saben nada de nada, porque no se lo enseñan. Y que la guerra civil, pues es que todo para ellos es una historia de los malos, muy malos, malísimos, que somos los castellanos y el resto de los españoles, y los buenos, muy buenos, buenísimos, los catalanes, que los pobrecillos, pues para mantener su lengua, su cultura y su idiosincrasia, pues les ha costado mucho con lo pésimos que somos el resto de los españoles. Como esto no es verdad, porque olvida muchas cosas de la realidad, pues creo que esa es la primera causa. Otras causas, los partidos de izquierda, que se han hecho nacionalistas, los partidos del centro y la derecha, que no hemos sido capaces de ofrecer un proyecto liberal atractivo, y la no publicidad del gasto público en España. La inmensa mayoría de los catalanes, mis amigos, que se sienten tan catalanes como españoles, incluso algunos más españoles que catalanes, piensan que es injusto el reparto de fondos. ¿Por qué? Pues yo creo que porque la Constitución pensó en dar autonomía al País Vasco y a Cataluña para que se sintieran más cómodos en el conjunto de España, y el resultado de estos 35 años ha sido el café para todos, donde Murcia, La Rioja o Cantabria pues tienen prácticamente las mismas competencias que Cataluña. Yo iba a hacer un pequeño recordatorio y una pregunta a la presidenta. El recordatorio se me olvidaba. Y los medios de comunicación en Cataluña. El que hayan hecho 13 periódicos, el mismo editorial, sobre una cuestión opinable. Me encanta que me esté escuchando, Antic. Una cuestión opinable, como era si el Estatuto de Cataluña era o no constitucional, demuestra que el pluralismo informativo allí no existe. No sé si me toca a mí o por alusiones. No me siento aludida por la presidenta sobre este tema de la editorial. Lo hemos comentado ella y yo en privado, y alguna vez creo también en antena, que yo respeto el punto de vista que ofrece ella, pero seguramente si se hubiera hecho más caso a aquel editorial, hoy no estaríamos en la situación política en la que se encuentra Cataluña y España. Pero bueno, este es mi punto de vista. Y tampoco, presidenta, y tampoco sabe usted, presidenta, porque se lo he dicho más de una vez, que no ha sido el primer caso en que la prensa española ha hecho editoriales conjuntos. En Madrid en varias ocasiones se ha hecho. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Sí, se ha hecho pues en el 75, después del golpe de Estado. Y antes de 23. Pero Josep, es que la diferencia es que esto no era una cuestión opinable. El golpe de Estado, todos los demócratas estábamos en contra del golpe de Estado. En el 75 también se hizo. Pero bueno, en cualquier caso, presidenta, mi punto de vista es de que si se hubiera hecho más caso a aquel editorial conjunto, de aquellos barros vienen estos lodos. Pero el mío es que 24 años de gobierno de Pujol en la Generalitat, y jamás Pujol pidió un nuevo estatuto. Nunca.
De hecho, Maragall, que era el presidente de la Generalitat, renunció a él porque no había consenso. Y fue Zapatero el que llamó a Moncloa a Artur Mas, entonces líder de la oposición, porque él había dicho que aprobaría cualquier estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña. Ahí, para mí, Zapatero tiene una inmensa responsabilidad, pero que los medios de comunicación catalanes están volcados hacia el nacionalismo, en fin, y hacia el separatismo durante mucho tiempo. El suyo parece que ahora amaina. No lo dirá usted por la vanguardia. Amaina. Mañana voy a estar en la radio de ustedes. O sea que... Hoy, qué divertido. Vamos a pasar página. No ha tenido usted... Ángel, sí, más cosas. Iba a hacer un recordatorio de política general también, no solo que, de Cataluña. Seguro que Antís recuerda aquel episodio de Tarradellas, al que le mencionan muy poco los nacionalistas catalanes, que dijo literalmente, en uno de sus viajes a Madrid en la transición, aquello de Visca Cataluña, viva España. Terminó así su discurso, ¿no? Pues bueno, pues era Tarradellas, que no era sospechoso de ser precisamente ni de Ciudadanos ni del PP. Dios mío, ¿qué haría el CAC ahora mismo? Por cierto, que pongan la cinta que voy a hablar y voy a preguntar sobre Cataluña, por si me meten en la lista de los inspeccionados. Presidenta, haciendo un poco de autocrítica desde la transición hasta aquí, no solo con Zapatero en aquel aprobaré lo que venga del Parlamento, en el que estamos de acuerdo, fue un error transferir... Estamos en desacuerdo, supongo. No, que en la que estamos de acuerdo en el error de Zapatero, diciendo aquello. Bueno, no, peor que un error para mí. Le pregunto si fue un error también las transferencias educativas de educación, y eso no se hizo con el gobierno de Zapatero. A ver, las transferencias en educación se hicieron porque así lo habíamos decidido todos los españoles, sobre todo las autonomías, que como Cataluña y el País Vasco tenían, digamos, más intensidad de asunción de competencias. Lo que ocurre es que aquello se hizo con varias cuestiones que había que tener en cuenta. La primera, que el Gobierno de la Nación, por decreto, fijaría los planes de estudio. Cuando yo fui ministra de Educación y vi que los planes de estudio consistían en que Rubalcaba, ministro, había pactado con los nacionalistas que iban a ser prácticamente nada, de modo que las comunidades autónomas pudieran hacer lo que quisieran, propuse hacer una renovación, una revisión de los planes de estudio en la secundaria, para que todos los niños supieran quién era Cervantes, quién era Shakespeare, y supieran también no solamente los afluentes del Aulencia, como pasa en Madrid, sino que supieran que era el Ganges o que era el Ebro, ¿no? Bueno, pues aquello lo rechazaron, éramos un gobierno en minoría, la primera legislatura del Partido Popular, y resulta que el Partido Socialista, como no, se unió a los nacionalistas. Por lo tanto, los paliativos eran por un lado ese y por otro la alta inspección educativa. La alta inspección educativa jamás ha podido funcionar de nuestros 35 años porque, bueno, pues poco menos que le han advertido de las consecuencias que ello tendría. Y a mí me parece que lo que ha faltado también es un discurso alternativo al discurso de España ens roba, al discurso de la secesión y ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber el discurso de los que sentimos a los catalanes como fundamentales en España y de aquellos catalanes que se sienten españoles? Es que los que se sienten españoles se han sentido huérfanos durante mucho tiempo, porque lo único que se ha oído en los medios de comunicación y en los discursos públicos es el discurso secesionista. Ahora ya no se trata de asumir más competencias, ni siquiera de que les den más dinero, que el otro día Rajoy dijo en el Comité Ejecutivo que les han dado 29.000 millones de euros más, sino que ahora se trata abiertamente de la secesión. Y entonces, a mí me parece que, y yo lo dije allí, la secesión en esa idílica república catalana independiente que ellos quieren, estoy segura que no aceptarían la secesión. ¿O iban a aceptar que un pueblo de Tarragona o el barrio del Carmel en Barcelona o el Valle de Arán que fueran independientes? La secesión no se acepta en ningún sitio. Quieren poner el problema de Escocia, que no tiene nada que ver con Cataluña. Eso se lo pregunté yo aquí al alcalde en Cataluña todo porque existen otras cosas de España. Yo salir de Cataluña. Déjame que plantee un momentín. Estamos en el Ecuador, digamos, de la legislatura.
Y lo que se ve en los medios de comunicación, lo que yo cuento aquí cada mañana, es que el Partido Socialista sigue empeñado en hacer política solo de Bárcenas y el Partido Popular parece que toda su suerte de cara a las elecciones las deja en la economía, en el que mejore la economía. ¿Es así de simple o hay otro trasfondo? Yo no creo que el Partido Popular lo deje todo en la economía, y si lo deja todo en la economía se equivoca gravemente. No. ¿Qué pasa? No, nada. Yo estaba escuchando atentamente. ¿Y en qué tiene que poner el acento el Partido Popular para recuperar esa credibilidad que ha ido perdiendo? Me parece que la economía es importantísima, pero es importantísimo también el cumplimiento del programa electoral. Se ha dicho que el programa electoral no se ha podido cumplir en la primera parte de la legislatura porque han encontrado una situación económica peor de la que esperaban, pero que viendo ahora los primeros atisbos de recuperación, que desde luego no tienen que ser triunfalistas, ni son brotes verdes, ni nada de todo eso, pero que sí son algunos datos que el presidente dio el otro día en el Comité Ejecutivo como muy positivos, pues ahora ha llegado el momento de cumplir el programa electoral. Eso por una parte. Y por la otra parte, porque la crisis es económica, y luego hay hablamos de cumplir el programa del PP, o sea, de no subir los impuestos y en lo posible bajarlos. ¿Y usted le parece, como los hemos subido 30 veces, pues ha llegado el momento en que los tendremos que bajar. Sí, pero saliendo del aspecto fiscal o económico. No es lo que iba a hacer, decirle las otras Le quería preguntar por el Consejo General del Poder Judicial, porque ese es un incumplimiento flagrante del programa electoral también del Partido Popular, donde iba a modificar el sistema de nombramiento. Pero es que no solo es un incumplimiento flagrante del programa electoral, es un incumplimiento flagrante del discurso que hizo el señor ministro de Justicia la primera vez que fue al Parlamento, y eso no se ha explicado, y yo creo que eso exige una explicación. Pero es que además tiene que hacer algo más en relación con el problema nacional, con el tema de Cataluña, del País Vasco. Yo creo que ha llegado el momento de que las fuerzas no nacionalistas, de las fuerzas constitucionalistas, nos agrupemos. ¿Qué es este odio a los de UPyD, a los de Ciudadanos, el PSOE y el, ¿cómo se llama el partido navarro? UPN. Y UPN. Todas esas fuerzas constitucionalistas, con el PP, tenemos que estar unidos. Yo creo que es fundamental, que hay que olvidar las cuestiones personales y hay que hacer pues un reagrupamiento de todas esas fuerzas inmediatamente, porque eso es lo que los españoles entenderían. Presidenta, ¿tiene que hacer el gobierno, usted ¿no? cierta pues que me ha preguntado envidia? Te digo que tendré que el presidente del gobierno llamarles. El paso lo tiene que dar el gobierno, el paso tiene que darlo el que está arriba, claro que sí. ¿Tiene usted cierta envidia de Alemania y de esa gran coalición? Seguro. Pues no. No. Yo no soy de esas que se creen que Merkel es una grandísima liberal. No me lo he creído. No, digo por nunca. los acuerdos de Estado, no por otra cosa. Bueno, por el entendimiento allí de las hay fuerzas políticas. Una costumbre que quizá tiene que ver con su historia, con la historia del siglo XX, de un gobierno en coalición, y a mí me parece que mejor que el gobierno en coalición es el gobierno de mayoría de un partido, cuando los ciudadanos le dan la confianza para que aplique su programa. Que si no lo aplica, o si de la aplicación de ese programa resulta que no, pues que los ciudadanos no están contentos, cambiará y tendrá una alternativa para votar a otro. Pero claro, cuando no sé qué porcentaje del Bundestag representan estos, pero deben representar casi el 90%. Si se equivocan, no sé a quién podrían votar los alemanes. ¿Va a haber libro de memorias de Esperanza Aguirre? Porque aquí hace libro de memorias Aznar, Zapatero, González. No, González siempre de ha memoria. Dicho que no, bueno, perdona, que yo lo he leído y es un libro de memoria porque cuenta su vida. O sea, lo llamará como quiera. Yo me he leído el libro de González y habla de sus experiencias con los líderes internacionales cuando estaba con ellos. Es un poco libro de memorias también. Habla de liderados, ¿no? Sí, pues la verdad es que tengo bastantes editores detrás de mí, pero todavía no me he decidido. Que pujen, hágase rogar. Porque no se puede contar todavía lo que quiere contar. No, porque no estoy yo para escribir memorias. Me considero que he salido adelante de un cáncer y que, en fin, me quedan 20 años. ¿Y está para dar batalla para dar nuevamente batalla en Madrid? La expresidenta de la Comunidad de Madrid. Hay preocupación, mucha preocupación en el Partido Popular por las encuestas que le llegan a la calle. Por si quiere ser alcaldesa, dice. Bueno, yo ya he dicho que no entra en mis planes. No, he dejado la primera fila de la política y no hay nada que
me haya, de momento, llevado a cambiar de opinión. ¿Usted recuerda, perdón Ángel, cuando el expresidente Aznar le llegaron a su mesa unas encuestas bastante preocupantes respecto a la continuidad del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid? Levantó el teléfono, luego aquellas encuestas eran discutibles, pero bueno. No, las encuestas yo las tengo, porque me las dieron 5 años después. Y las encuestas no decían lo que le dijeron a Aznar que decían. Bueno, en todo caso, levantó el teléfono y llamó decían que a un señor que se llama Alberto Ruiz Gallardón para que fuese de candidato al Ayuntamiento de Madrid. ¿Usted considera que Mariano Rajoy sería capaz de levantar el teléfono y decirle a Esperanza Aguirre, ¿estás dispuesta a echarme una mano? Que no entendemos, ya hablamos todos. Ahora que todos estamos en dificultades, o el Partido Popular está en dificultades, todas las candidatas son mujeres. Sí, le iba a preguntar precisamente por eso. ¿Se ha fijado usted? 4 y 4? No, le iba a preguntar por eso. Nunca ha habido candidatas mujeres. Ayer en esta cadena, en el programa de Colmenarejo, en la sección confidencial, nuestro colega Federico Quevedo, citó la fuente y él sabrá cuáles son las suyas, habló de una encuesta que tiene el PP de Madrid que hablaba precisamente de 4 candidatas a la alcaldía. Usted, no, si se lo sabe. Usted, Cristina Cifuentes, Lucía Figar, y Ana Botella. De las 4, la que mejor saliera usted. La segunda, Cristina Cifuentes. Ninguna, según esa encuesta, cito a Federico en el programa En la linterna de Juan Pablo, ninguna daba, según la encuesta, por mayoría absoluta. ¿Esa encuesta la conoce usted y la tiene en la mano? Hay una quinta candidata, porque aquí todos son candidatas. Cuando estamos en dificultades, pues no solo en mi partido, en los demás partidos también, entonces es cuando las candidatas son mujeres, que es Soraya Sáenz de Santa María. Hace poco sacaron Bueno, pero no sé si en la encuesta le preguntan por ella. ¿Es verdad o no? 5. Es verdad. Pero ¿usted conoce esa encuesta? No, a mí me gusta responder a lo que me ha preguntado. No, esta mañana me han pasado un teletipo. No sé de dónde ha salido. No, o sea que hay tema. Que sonarle que me han pasado una información o algo, no sé, me ha llegado al móvil. Esa presunta filtración. Nadie ya veremos, sí, por eso le pregunto. Hecho una encuesta. No, pero quería contestar. Me la han pasado porque sabían que me iban a preguntar. A ver, pero ya le he contestado. Como ha dicho usted, el señor Aznar llamó al señor Ruiz Gallardón. ¿Usted cree que Mariano Rajoy llamaría a Ruiz Gallardón? A Ruiz Gallardón no. ¿Cómo le va a llamar a Ruiz Gallardón? Yo le estoy preguntando. Es hombre. Bueno, pero yo. La pregunta es, ¿usted ve a Mariano Rajoy levantando el teléfono y llamando a Esperanza Aguirre para pedirla que le eche una mano al Ayuntamiento de Madrid y que vaya de cartel electoral? Pues no tengo ni idea, eso lo tiene usted que preguntar al señor Rajoy. ¿Y usted le echaría una mano? No, está hablando Antic, es que cuando habla Antic parece que es el fantasma de la ópera. No, quería saber si tuviera una oferta de presidente de gobierno, si la estudiaría. Claro, eso. Que estamos buscando un titular, vaya. Ya, pues ya les he dado muchos titulares. No, nunca son suficientes. No nos conformamos con el EGM de hoy. Usted que ha sido siempre una fuente inagotable de titulares, hoy no está muy entrenada. Pero no hay que pisar unos con otros. Que detengan al del cohete. ¿La estudiaría? Oiga, mire, a mí todo lo que me diga el presidente del gobierno, por supuesto que yo lo tengo muy en cuenta y lo estudio todo y no analizo todo, pero en mis planes no entra volver a la primera fila de la política. Decía hace poco el presidente del gobierno en una entrevista que es una leyenda todo esto que se escribe de su tensa relación con José María Aznar. ¿También es una leyenda la tensa relación entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre? Es muy curioso esto de la tensa relación, porque el otro día me desayuné con una noticia que era que Mariano Rajoy y yo hablábamos todos los días. O sea que todos sabemos que no es verdad. Teníamos mensaje y esto pues lo contaban tan contentos. Cuando me acababan de preguntar en un programa de televisión cuándo era la última vez que yo había hablado con el presidente y dije que había sido en la fiesta nacional en el Palacio Real el día 12 de octubre. Bueno, el que se quede con ganas de escuchar Esperanza Aguirre todos los martes en torno a las 8 menos 20 menos 20, la tenemos y desde luego, en fin, creo que yo siempre la suelo decir, habla clarísimo, se la entiende absolutamente todo. Que detengan al del cohete. El titular ya estaba claro de nada más llegar, pero Luis del Val, que es muy observador y como hacía mucho que no venía, pues la quiere hacer un retrato y vamos a escucharle. Vestido estampado en tonos otoñales, suaves cremas y sutiles bermejos, sienas débiles, formando un dibujo de flores secas y hojas desmayadas que quedaron en el olvido. Calza botas de ante oscuras y entró en el estudio con un fular alrededor del cuello que se quitó con presteza antes de sentarse, con esa resolución muy Aguirre, esa resolución que en ocasiones puede lindar con la impaciencia. Lleva unas gafas de montura color malva que se coloca para investigar en la tableta que lleva consigo y donde teclea con unas manos en las que las uñas están pintadas de color rojo oscuro.
No sin mi tableta podría ser la consigna, lo que quiere decir ni un minuto sin estar conectada con la actualidad. Incluso cuando se echa las manos hacia atrás para huecarse la melena rubia, corta y bajo control, ese gesto que a los chicos nos enternece porque advertimos una especie de homenaje a la coquetería, lo hace sin recrearse en la suerte, de una manera funcional y eficiente. Pero siempre me fijo en los ojos, en la mirada de chica traviesa a punto de meter una hormiga en una caja de cerillas, en la lucecita de malicia que se enciende y que me traslada a otros tiempos más inocentes, cuando ni ella misma ni cualquiera de nosotros sabíamos en qué iba a quedar todo esto. Bueno, como dicen algunos de los suyos, siempre nos queda esperanza. Muchas gracias, como siempre, Luis. Muchísimas gracias. Hasta el martes. Gracias. Hasta el martes.